inicio de la clase, pertenecemos ya a una familia nueva, diferente, ¿verdad? En Cristo Jesús. Así que bienvenidos esta noche, o esta mañana, perdón. Y luego, hermanos, quisiera que para empezar hiciéramos una oración, ¿verdad? Y quisiéramos que participáramos todos juntos en esto, ¿verdad? Vamos a delegar a la hermana para que ella haga la oración inicial esta mañana. Oramos todos juntos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Oh Dios, por el privilegio que nos das de estar juntos, Señor. Oh Dios mío, para poder, Señor, aprender de tu palabra. Oh Dios eterno, esperamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, oh Dios, esté con nosotros, nos guíe, nos instruya. Oh Dios, Padre, sabemos, oh Dios, que ocupamos de ti, Señor Jesús. Oh Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, danos entendimiento, sabiduría. Oh Dios eterno, sabemos que hay propósitos con cada uno de nosotros. Oh Dios eterno, Padre, por favor, manifiéstate, Señor, esta mañana, Padre, Dios mío, en cada uno de los que estamos presentes, por favor, bendice, Señor, cada uno de aquellos que no pudieron estar presentes en esta clase, por favor, allá donde se encuentren también, bendícelos de una forma especial, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Amén y amén, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan la lección pasada? El tema de la lección pasada. La salvación. El maestro que estuvo al frente. Hermano Filomeno Martínez. ¿Verdad? Yo creo que a él también casi la mayoría lo conoce. Hermano Filomeno Martínez. ¿Qué aprendieron de la lección pasada? La salvación es por gracia. ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que hacer méritos? ¿Hay que comprarla? ¿El que da más dinero en la iglesia? ¿El que trabaja más en la iglesia? No. Es un regalo de Dios. ¿Qué hay que hacer para que Dios esté contento? ¿Qué hay que hacer con ese regalo? Ser agradecidos, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios. De esa manera es como Dios va a estar contento. Entonces, ¿de qué forma podemos ser agradecidos? Sirviéndole, obedeciendo, participando en todos los servicios. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que hay que hacer para que Dios esté contento con ese regalo que Él nos ha dado. Ahora, hermanos, nos toca la quinta lección. Vamos por la quinta lección. Ahora el tema es un tema bastante importante también. Es un tema, hermanos, en el cual es igual a la salvación. Porque todos los temas que estamos dando van juntos, van de la mano. No hay un tema que sea diferente, todos van iguales, en el cual nos ayuda a nosotros para ser unos buenos cristianos. Porque eso es crecimiento espiritual. Ser unos buenos cristianos, que nadie nos pueda mover de la fe que es en Cristo Jesús. Porque por esa razón es de que a veces, hermanos, tenemos problemas nosotros. Porque cualquiera nos puede mover de la fe en Cristo Jesús y es necesario que nosotros estemos firmes. A ver, ¿cuántos quieren estar firmes en Dios? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? La mayoría quiere estar. Entonces ahora nos toca el tema, el bautismo en agua. Ese es el tema que nos toca. Pueden anotarlo ahí. ¿Cuál es el tema que nos toca, hermanos? El bautismo en agua.
El bautismo en agua, dice la Biblia que es un paso de obediencia. ¿Qué es el bautismo en agua, hermanos? Un paso de obediencia. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Podemos hacer nosotros tantas cosas en el Evangelio. Podemos hacer tantas cosas en nuestras casas, en el trabajo. Pero si no somos obedientes, venimos y como que arruinamos todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué es importante en el Evangelio? Ser obediente. Ahora dice que es obediencia a la palabra de Dios. En la segunda lección se nos enseñó que ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Todos pueden opinar sin pena. La Biblia es la palabra de Dios. Eso se enseñó en la segunda lección. Que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué debemos de obedecer nosotros? A la palabra de Dios. Seguramente, hermanos. Entonces, es por esa razón que obedeciendo la palabra de Dios es necesario que haya un bautismo. Entonces, el bautismo es obediencia a la palabra de Dios. Y mire lo que dice Hechos 8:12. Quisiera que abriéramos la Biblia y lo podamos leer. ¿Hay algún hermano que quiera participar en leer ese pasaje? Hechos 8:12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire, dice que cuando Felipe venía y anunciaba el evangelio, se bautizaban hombres y mujeres. Eso quiere decir, hermanos, de que ellos eran obedientes. Obedecían. Usted se da cuenta hoy en día, a veces se espera mucho tiempo para llegar y lograr este paso tan importante. Pero antes no. Nomás escuchaban el evangelio y entraba en el evangelio en ellos. Entonces venían y luego se dice que se bautizaban. Muchos se bautizaban, dice. Ojo, hermanos, ojo en esto. El bautismo es un paso muy importante a la conversión. ¿Qué es el bautismo, hermanos? Importante a la conversión. ¿Usted se da cuenta? Hay muchos de que usted les pregunta, ¿y cómo va? Pues por ahí. ¿Y qué cree del evangelio? Pues más o menos. ¿Y cuánto tiempo lleva en el evangelio? Pues ya 10 años. ¿Verdad? Y luego dice, ¿y ya se bautizó? Todavía no. Entonces, ¿pero cuál es la razón o el motivo? Que no se ha convertido. Entonces, mire, aparentemente como que el bautismo no fuera tan importante, pero es de suma importancia. Todos los que yo he visto en la trayectoria del evangelio, en el tiempo que yo llevo del evangelio, el bautismo, he visto que ellos les ha dado un fruto muy importante. Entonces, esto es muy significativo para cada uno.
Esto nosotros todos los tenemos que saber. Es por eso que esta clase es para que yo aprenda y para que ustedes también aprendan, porque al rato ustedes van a ser los que van a explicar esta lección a otros. Entonces, al bautizarnos, trae conversión. Vemos el fruto de la conversión en nosotros. Porque usted se da cuenta que hay cristianos que todavía no están convertidos. ¿Pero por qué razón? Porque no han obedecido la palabra de Dios. Ahora, la Biblia, hermanos, es el modelo. En la Biblia nosotros tenemos todo. La Biblia es el modelo. Dice que los cristianos tan pronto escuchaban la palabra de Dios, se bautizaban. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban conscientes de que Cristo salvaba, de que Cristo perdonaba pecados. Entonces ellos no necesitaban mucho tiempo. La vez pasada dimos la clase de bautizo, pero yo la di diferente porque ahora pues la guía, estamos basados en la guía de nuestro pastor. Y luego hubo uno que vino y solo a escuchar si le parecía o no le parecía. Y no, ¿verdad? Yo creo que no es así. Lo primero es reconocer que Cristo nos escogió. Yo creo que en la clase de la salvación dice que Él nos escogió entre tantos, entre muchos que hubieran querido esa oportunidad y que la siguen queriendo. Lo escogió a usted. Y tal vez era el más perdido, el más malito, el más mañoso, ¿verdad? Porque nosotros estábamos llenos de eso. Y ahí lo escogió. Imagínense, qué bendición tan grande y tan importante. Es por esa razón de que antes no andaban pensando, pues. Venían y se bautizaban. Ahora tenemos que darles esta clase, pero esta es importante también aprenderla, ¿verdad? Ahora, la palabra bautismo significa. ¿Alguien sabe qué significa la palabra bautismo? Pueden hablar fuerte. ¿Otro más? Sin pena. ¿Qué significa la palabra bautismo? Nacer de nuevo. Todos están bien. Dice que la palabra bautismo significa sumergido. Sumergido o debajo de. Eso significa la palabra bautismo. Pueden anotarlo porque eso puede venir en el examen. Y eso es importante saberlo. Todo lo que nosotros aprendamos de la palabra de Dios es importantísimo para nosotros. Mira, hermano, ¿dónde está la victoria del cristiano? ¿Dónde está la victoria suya y la mía? Está en saber, en tener conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ser unos cristianos prósperos, unos cristianos que nadie nos va a mover de nuestra fe. Porque, hermanos, si no sería tiempo perdido el evangelio. De balde estar en el evangelio. Pero necesitamos que nosotros seamos unos cristianos prósperos, llenos de conocimiento de la palabra de Dios. Y es como así nosotros vamos a lograr ¿qué, hermanos? Porque esto tiene un objetivo. Esto no es solo me bautizo y ya me siento o me voy a dormir o ya y hay otro que se pierda. No, nos estamos preparando
¿Para qué? Para alcanzar ese mundo que está perdido. ¿O no lo queremos hacer, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos queremos ser partícipes de predicar este evangelio precioso? Este evangelio bello, hermanos. Entonces la palabra bautismo significa sumergido o debajo de. Es por eso, hermanos, que al creer la verdad con el corazón, los cristianos tenemos que ser bautizados. Los que le venía diciendo, que si nosotros creemos de verdad, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, elevando nuestros sentimientos a los sentimientos de Dios, unirnos a los sentimientos de Él, hermanos, definitivamente que nosotros vamos a querer hacer todo lo demás. Le van a querer dar un privilegio y usted no va a decir no. Y va a decir sí. ¿Por qué razón? Porque usted de verdad ha creído con su corazón. Cuando no se cree con el corazón es difícil hacer las cosas. Es difícil llevar a cabo las cosas. Entonces, hermanos, Dios coloca en su cuerpo y nos volvemos al hacer todo esto y dar estos pasos de bautismo. Lo que dijimos en la introducción de la lección, Dios nos coloca en una familia muy importante. Ya Dios viene y nos coloca, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Nos integramos nosotros a una familia. Ya viene y usted, ya viene y lo nombran para privilegios, hermanos. Eso es lo importante de Dios. Ahora, punto número 2. El bautismo significa algo que dijeron antes por acá. Paso de obediencia dijimos al principio, ¿verdad? Entonces, ahorita vimos que el bautismo significa ser sumergido o debajo de. Pero también el bautismo significa la muerte al pecado. Muerte al pecado. ¿Qué significa el bautismo? Muerte al pecado. Y quisiera que leyéramos otro pasaje. ¿Alguien, un voluntario, que lo pueda leer? Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Somos sepultados juntamente con Él. Cuando un cristiano, hermanos, cuando un cristiano es sumergido y desciende a las aguas, demuestra que el pecado queda atrás y obtiene vida nueva. ¿En dónde queda, hermanos, el pecado? Atrás. ¿Y qué obtiene? Vida nueva. Ahora, ¿qué es vida nueva? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Opinen? ¿Qué es vida nueva? Cuando vinieron al Evangelio, o cuando yo vine, incluyendo a hermano Arturo también, ¿cómo comenzamos a caminar? ¿Igual o diferente? Diferente. Entonces, eso es vida nueva. Pero como a veces, ¿verdad? Como que se nos olvidara. Yo no sé si les pasa a ustedes,
¿Verdad que sí? A todos, ¿verdad? Como que se nos olvidara. Es por eso que estamos en estas lecciones. Vida nueva. Yo no sé, ¿qué experiencia tuvieron ustedes cuando vinieron al Evangelio? Vida nueva, ¿verdad? Nuevos cambios. Ay, esta cosa que yo hacía, ya no la puedo hacer. ¿Verdad? Y como que uno está tentado a quererla hacer otra vez, pero hay algo que le dice que no. Entonces dice que vida nueva es una experiencia espiritual. Una experiencia con el Espíritu Santo. Ya es el Espíritu Santo que lo gobierna a usted. Entonces, ¿es importante el bautismo o no es importante? Importantísimo. ¿Verdad que no hay por qué tenerle miedo? No. Yo he escuchado a algunos que dicen, no, lo debo de pensar. ¿Por qué razón? Porque dicen ellos, porque ya no voy a poder hacer lo que hacía antes. Y eso incorrecto, ¿verdad? No está bien. Entonces, es una experiencia con el Espíritu Santo. Y dice que nos convence de pecado. Nos redarguye. Nos exhorta. Lo que les venía diciendo. Ya tenemos a alguien que nos cuida. Que nos dice, esto no, esto sí. ¿Y qué es sí? Vivir para Dios. ¿Verdad que es lo más lindo que podemos tener, vivir para Dios? ¿A cuánto les gusta vivir para Dios? Es una experiencia espiritual diferente. Yo, como a veces estoy allá atrás en la puerta, pero soy observador y me fijo en algunos. De atrás, uno se da cuenta de todo y me fijo en algunos y digo yo, qué bonito, qué cambio. Qué cambio el que Dios ha hecho. ¿Cómo es ese sentir de estar acá en la casa de Dios siempre? De hacer ese gran esfuerzo de venirse a la casa de Dios. ¿Qué cambios los que hace Dios? Entonces, el bautismo es importantísimo para cada uno de nosotros. Si ya morimos, hermanos, si ya morimos debajo y estamos sumergidos, dice la Biblia que al meternos al agua y nos sacan, resucitamos. Porque estábamos muertos, ¿verdad? En delitos y pecados. Entonces dice que resucitamos. Nosotros, juntamente con Dios, como nuevas criaturas. Entonces el bautismo significa resurrección de nuevos creyentes. Las cosas que antes se practicaban quedaron en la historia. Veamos 2 Corintios 5:17. Voy a dejar que alguien lo lea también para que podamos participar. Yo lo tengo acá, pero que todos participamos. 2 Corintios 5:17. ¿Qué más? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, los nuevos creyentes, ¿qué debemos de practicar? Solo cosas nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Punto número 3. El bautismo en agua es la confesión y el testimonio público de haber creído en Jesucristo. ¿Qué es, hermanos? El bautismo en agua es la confesión y el testimonio público de haber creído en Jesucristo. Anótenlo porque puede ser que eso les venga en su examen. El bautismo en agua es la confesión y el testimonio público de haber creído en Jesucristo. Ahora, es por esa razón, hermanos, que Jesús dio el ejemplo. ¿Verdad que Él no se bautizó a escondidas? Ni fue a algún lugar donde solo le echaran un poquitito de agua en el mochito. A ver, ¿cuántos fueron bautizados aquí cuando pequeños? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Solamente uno? ¿Usted también cuando fue pequeñito? Cuando estaba pequeño, sin... ¿Alguno? ¿Nadie más? ¿Usted? ¿También? Entonces tiene su padrino. Sí. Yo también fui bautizado cuando estaba pequeño, ¿verdad? ¿Y alguien se acuerda cuando lo bautizaron? ¿Se acuerda usted cuando estaba pequeñita y lo bautizaron? Que mi mamá decía que cuando tenía como 6 meses, primero dice que le ponen el agua, le echan agua, no sé, algo así, y después ya de como 9, 8 años me bautizaron. O sea, no sé, me echaron. Ya, pues yo no me acuerdo porque yo estaba de brazos. No me acuerdo. Y entonces ignoro, pero recuerdo que ese bautizo no hizo nada en mí. Ningún efecto. Porque cuando yo entré a la escuela de 7 años, dice mi mamá que el primer dibujo que hice en la primera plana, mejor ni se los digo, hermanos, porque fue horrible. Fue malcriado. Imagínense. Entonces quiere decir que ese bautismo no tiene ningún efecto. Ahora, mire Jesús. ¿A qué edad lo hizo Jesús? ¿Cuántos saben? Entre los 30 y los 33 fue bautizado nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Y Él no lo hizo a escondidas. Él lo hizo en público. Dice la Biblia que Él lo bautizaron en un río. ¿En qué río? ¿Alguien sabe? Río Jordán. ¿Lo leemos? ¿Qué dicen? Para que se nos quede, para que lo podamos anotar. Y cuando alguien le pregunte y le quiera torcer su doctrina o su fe o sus sentimientos a Dios, usted tenga base, ¿verdad? Donde poder decir, usted está equivocado, yo estoy en lo recto, estoy en lo derecho. Juan 1:28. Anoten y abran su Biblia y lo leemos juntos. Juan 1:28. ¿Alguien lo puede leer? Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Ahí se bautizaba. ¿Ante quiénes era bautizado?
¿Y ante quiénes debemos de ser bautizados nosotros? Dijimos que se debe de hacer en público, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes deben de bautizar? Veamos lo que dice Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, se debe de ser bautizado ante los que predican, ante los que forman discípulos. Mire lo que dice. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es de suma importancia, hermanos. La obediencia debe de llevarse a cabo en todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un repaso para que esto, hermanos, se les quede para su examen y ver qué es lo que aprendimos. Cuando empezamos, hermanos, la lección, ¿qué dijimos que es el bautismo en agua? Un paso de obediencia. ¿Están seguros todos, verdad? Un paso de obediencia. ¿A qué se le debe de obedecer? A la palabra de Dios. Entonces es importante, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué trae el bautismo? Cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que trae? Una conversión. Una conversión que se les quede. Al bautizarnos, nos convertimos realmente al Evangelio de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Comparen ustedes. Uno que esté bautizado aquí y otro que no esté bautizado, se va a ver la diferencia. En su forma de hablar, en su forma de vestir, si está listo para actividades. Podemos sacar muchas conclusiones. Lo veo acá en el hermano Nilsson. Ya rato lo vengo conociendo y él participaba en las reuniones. De repente oí decir que tomó la decisión de bautizarse. Pero de ahí para acá hay un cambio en él. Hasta el traje negro tiene ya. Entonces, ¿qué trae? Conversión. Bueno, el bautismo significa en agua. La palabra bautismo significa gloria a Dios, sumergido o debajo. Qué bueno, hermano. Entonces, es necesario, al ser sumergido o debajo de, es necesario bautizarnos, ¿verdad? Nos volvemos entonces al bautizarnos, ser sumergidos o debajo de, ya después, ¿a quién integramos? ¿Nos unimos a quién? Primero, pero después, así como estamos todos unidos ahorita, a una familia. Somos integrantes de una nueva familia. ¿Es importante para ustedes conocer nuevas gentes? Para mí es muy importante. Yo antes tenía otra clase de amistades, en el cual
en lugar de beneficiarme, mejor me traía dificultades. Pero acá no. Tengo una familia que es diferente. ¿Qué más significa el bautismo? En el punto número 2, ¿qué significa? Muerte al pecado. Entonces, no debemos de pecar, ¿verdad? Apartarnos del pecado. La Biblia dice que no hay justo ni a uno y no hay ni quien no peque. Pero no que nosotros lo busquemos. No que nosotros vayamos a donde esté el peligro. Porque en la lección que dio hermano Filomeno, dice que salvarnos. ¿Qué es salvarnos? Cuando ya estábamos al punto de irnos a un barranco. Ya no había quien nos salvara. Ni nosotros cómo detenernos. Ya íbamos rumbo al abismo. Y vino Él, nos tomó, nos rescató y nos quitó de ese peligro. Y nos trajo a un lugar seguro. Amén. Entonces significa la muerte al pecado. O sea que nosotros ya no estamos vivos para el pecado. Estamos muertos. Totalmente. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué se obtiene al morir al pecado? ¿Qué se obtiene? Vida nueva. O sea que ahora nosotros tenemos otros proyectos, ¿verdad? Nosotros ahora somos gente diferente, pero no para sentirnos orgullosos, ¿verdad? Y hacer de menos a alguien. No para eso, sino que tenemos vida nueva para demostrarles que nosotros sí tenemos algo diferente. ¿A quién tenemos nosotros? A nuestro Cristo. Es por eso que nosotros, hermanos, donde quiera que vayamos, en lugar de sentirnos grandes, importantes, aunque somos importantes para Dios y para cualquier persona, pero ya no debemos de sentirnos orgullosos y hacer de menos a nadie, sino al contrario, nosotros debemos de sentirnos más pequeños que ellos, porque nosotros somos unas personas diferentes, humildes, demostrando que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sencillos. Y esa es la victoria del Evangelio, hermanos. Es por eso que todas estas lecciones son importantes para cada uno de nosotros. También dice que como morimos, dice que resucitamos, ¿verdad? Estamos resucitados con Dios. Porque antes, hermanos, nosotros no teníamos olfato para las cosas, muertos totalmente. Nos ponían cualquier cosa ahí, nos hablaban de Dios y tremendos. Y hablaba hace un rato con hermano Arturo que así está la situación ahora. Dice él que en México es dura la situación, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ellos están muertos. Ahora, para eso es que son estas clases, para que nosotros nos unamos y tratemos la manera de demostrar que esa vida nueva que tenemos la pueda obtener otro también. Entonces nosotros ya estamos resucitados con Cristo. El bautismo en agua es la confesión y el testimonio público para haber creído en Jesucristo. Es por esa razón que Jesús dio ¿qué? ¿Qué dio? Hable, hermano Jacinto. ¿Qué dio Jesús? Dice que debemos de ser bautizados ante público. Entonces, ¿qué dio Jesús? ¿Se bautizó a escondidas él? ¿Tuvo miedo de hacerlo? ¿Que no me vea nadie? ¿Me da vergüenza el Evangelio?
¿Verdad que a nosotros no nos da vergüenza el Evangelio, verdad? Entonces él se bautizó en público. Entonces él dio ¿qué? El ejemplo. Él fue el primero en dar el ejemplo y se bautizó en público. ¿Quiénes pueden bautizar? ¿Cualquiera de la calle? ¿Cualquier persona puede ir y bautizarlo a uno? Tiene que ser los que predican la palabra de Dios y los que forman discípulos. Esos son. ¿En el nombre de quién hay que bautizarnos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Lo otro, hermanos, que quiero decirles es que